John Barrymore se le conoce por ser uno de los mayores actores norteamericanos de la historia, pero también uno de los más torturados. Barrymore nació en una dinastía de actores teatrales que incluía a su hermano Lionel y a su hermana Ethel, también considerados entre los mejores actores de este siglo. Pero muchos piensan que el hermano pequeño John era el verdadero genio de la familia. Dotado, sí. Guapo, vale. Mentalmente inestable, definitivamente. Pero tristemente lo que la mayoría de la gente recuerda hoy de John Barrymore no son sus interpretaciones, sino su autodestrucción. Sus excéntricos excesos finalmente le mataron, pero no antes de hacer de él material risible en una industria que una vez le veneró. En este episodio de Misterios y Escándalos examinaremos la vida y muerte de uno de los mejores pero también más atormentados actores de Hollywood. Viendo lo que hacía cuando estaba borracho, imagínense lo que sería su vida cuando estaba sobrio. Creo que en el fondo estaba atormentado, pero nunca le dijo a nadie que era un hombre con problemas. Jack pasó su vida temiendo volverse loco, como le ocurrió a su padre. Debió ser un infierno para cada una de sus esposas. Debió de serlo. Era un sátiro, eso es lo que era. Soy A.J. Benza, acompáñenme a examinar la ascensión y la muerte de una leyenda de Hollywood. El hombre que llevó la vida a un nivel nuevo. John Barrymore. John Barrymore tenía 60 años cuando murió en 1942 por complicaciones de un alcoholismo agudo. Sus compañeros de copas estaban tan desolados por su pérdida que decidieron llevar el cadáver a casa de su amigo Errol Flynn para un último homenaje. Obviamente esta vez John no fue el alma de la fiesta. Estábamos arriba y alguien dijo, bajemos y cojamos su cuerpo. Lo robaron del depósito, lo metieron en un taxi y ya dentro le pusieron unas gafas de sol y un cigarrillo en la boca. Cogimos el cuerpo de Barrymore, estaba tieso como un palo, y le llevamos a casa de Errol, en Malibu. Cogieron el cuerpo y lo colocaron en una silla en casa de Errol Flynn. Es una historia fabulosa. La historia suena demasiado salvaje para ser verdad. Es una de esas historias que probablemente nunca se aclare, depende de con quién hables. Toda la vida de John Barrymore parece estar abierta a la interpretación. ¿Es uno de los más estupendos actores del teatro y de la pantalla o era un borracho desesperado que se hizo actor porque era la única manera de tener un techo sobre su cabeza y una copa en la mano? Pero antes de entrar en la disipación de los últimos años, veamos el noble nacimiento de John Barrymore en la realeza del teatro en 1882. El padre de John, Maurice Barrymore, era un ídolo de las matinés de la escena norteamericana a finales del siglo XIX. Fue durante una actuación en Filadelfia en 1876 cuando Maurice conoció a la madre de John. Conoció y se enamoró de Georgina Drew. Provenía de una impresionante familia teatral que se remontaba más de 100 años. Y esta pareja tuvo 3 hijos famosos, Lionel, Ethel y John. La tragedia golpeó a la familia en 1893 cuando la madre de John murió de tuberculosis. Murió cuando John tenía 10 años y realmente le marcó para el resto de su vida. Pero tenía una fabulosa matriarca del teatro como abuela, Mamá Drew, a quien todos parecían querer, y por supuesto se hizo cargo de la familia. El joven John descubrió un modo de llenar el vacío de su vida en el alcohol. Era la cruz de la familia. Su padre y su madre, Lionel y Ethel, todos en la familia tenían problemas con la bebida. Empezó a darle pronto a la botella. A los 15 años ya era un alcohólico. Claramente John era un niño con problemas, pero fue un delito lo primero que le ayudó a descubrir su verdadero talento. La historia es que golpeó a otro niño en el oído con un huevo duro y le detuvieron. Estaba sentado en la sala solo y lo único que había en la habitación era un libro de pinturas y dibujos de Gustave Doré. Afirma que fue la inspiración para hacerse artista. Sus dibujos, los dibujos de John, eran muy extraños. Él mismo se refería a ellos como un estilo artístico para desechar. Cuando John tenía 15 años, sufrió otra pérdida importante. En esta ocasión, la muerte de su querida abuela. Todo le era arrebatado. Fue terrible perder a su madre y a su abuela, y tenía la sensación de que nada era permanente en su vida. Menos de un año después de la muerte de su madre, su padre, Maurice, volvió a casarse. Mientras que el padre prestaba poca atención a su hijo, su nueva madrastra, Mamie, estaba dispuesta a reconfortar a su hijastro.
Jack se acercó a su madrastra, se acercó mucho. Aquel año John fue seducido por su madrastra Mamie Floyd. Solo tenía 15 años. Así que a los 15 años perdió la virginidad con su madrastra y seguía enamorado de la botella. John hacía breves apariciones en el escenario con miembros de su familia, pero estaba decidido a no dedicarse a la interpretación. Gracias a su talento para el dibujo, John podía independizarse. En 1900 se unió como dibujante a la plantilla de uno de los periódicos de William Randolph Hearst, el New Yorker Evening. William Lewis escribió el éxito de Broadway Barrymore. Fue despedido. Y cuando lo despidió, el editor le dijo a modo de sugerencia: una vez trabajaste como actor, ¿verdad? Así que volvió a la interpretación. La hermana mayor de John, Ethel, estaba protagonizando una obra en Filadelfia. Uno de los actores no podía actuar y Ethel le pidió a John que ocupase su lugar. John aceptó a regañadientes. Así que en el viaje de Nueva York a Filadelfia, John intentó aprenderse sus líneas, pero realmente no lo hizo muy bien. En un momento dado se quedó completamente en blanco y se volvió hacia uno de sus compañeros en el escenario y dijo: he olvidado a dónde vamos desde aquí. Era una cuestión que surgía a menudo en la vida de Barrymore. Su única respuesta era el bar más cercano. A principios del siglo XX, la familia Barrymore era considerada la realeza del teatro en los Estados Unidos. John era el más joven de este clan de actores. Su hermana Ethel y su hermano Lionel siguieron a sus padres en el escenario, pero John lo hizo todo por evitar una carrera de actor. Desgraciadamente fue el único empleo que pudo encontrar. Era casi como si estuviese predestinado a convertirse en actor. Entró en la profesión sin ganas. En 1905, a los 23 años, el destino de John dio otro giro cuando murió su padre. Años atrás, Maurice contrajo la sífilis. La enfermedad le volvió loco. De hecho, murió en una institución y se bebió sus últimos años. Jack siempre tuvo miedo de volverse loco. Estaba obsesionado con eso. Después de la muerte de su padre, Barrymore se sumergió en el teatro. Interpretó muchas comedias musicales. Interpretó a muchos galanes románticos en una época en la que era inmensamente popular. Fuera del escenario, John, Jack para los amigos, le robó el corazón a una bella joven de la sociedad americana. La primera esposa de Jack fue Catherine Harris, una debutante con unos espejos azules por ojos. Barrymore, ahora con 28 años, y su novia neoyorquina se casaron en 1910. La popularidad de John como actor subía vertiginosamente. Entre 1915 y 1925 más o menos era el rey de Broadway. Hacía una maravillosa representación tras otra. La carrera de Barrymore floreció, pero después de unos años el matrimonio ya tenía problemas. Parece que John era mejor bebedor y juerguista que marido. Incluso tenía una pintoresca expresión para sus experiencias matrimoniales. Accidente de autobús era lo que mejor la describía porque eran terribles. Tuvo 4 matrimonios que fueron unos viajes en autobús bastante cortos y todos terminaron con humo, polvo y llamas. Barrymore, de 35 años, se divorció de su primera mujer en 1917 y tomó un nuevo autobús, disculpen, esposa, en 1920. Blanche Orrick, su seudónimo era Michael Strange, y era la poetisa más conocida. Su segunda mujer fue Michael Strange y fue su matrimonio más loco. Ella se vestía como un hombre y al final Jack empezó a vestirse como ella. De todas formas, el matrimonio no funcionó tampoco. Como el primero, el matrimonio número 2 también terminó tras 7 años. Jack dijo una vez que sus matrimonios duraban 7 años, como una erupción cutánea. En todo caso, pasase lo que pasase en su vida privada, su carrera continuaba lanzada. Finalmente, Barrymore abordó a Shakespeare, incluso interpretando Hamlet en Londres. Requería mucho coraje, ¿verdad? Pero sabía que tenía el papel. Y a los ingleses les encantaba ver a ese hombre descarado, maravilloso y hermoso interpretando a Hamlet de ese modo sexual y psicológico que hasta entonces nadie había visto antes. Barrymore fue saludado como el mejor Hamlet de su generación. A mediados de los años 20, John Barrymore era un símbolo de la escena estadounidense. Naturalmente, los realizadores de Hollywood no podían esperar a echarle la mano encima, así que a los 42 años se trasladó a la soleada California.
Desgraciadamente, para cuando Barrymore llegó a la ciudad de los sueños era un alma torturada, cuyas borracheras llamaban casi tanto la atención como sus interpretaciones. Era algo contra lo que nunca luchó. Simplemente bebía. Le gustaba beber. Intentaba hacer un viaje en barco sin licor y acababa bebiéndose el refrigerante simplemente porque tenía el alcohol. Pero a pesar de sus copas de alto octanaje, Barrymore dejó algunas sorprendentes interpretaciones en clásicos como Beau Brummel, Svengali y el Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Fue el número uno de la escena, y casi en el cine también. Sus películas mudas fueron grandes, sólidos éxitos de taquilla. Tenía esa maravillosa estructura ósea. Le llamaban el gran perfil, un término que se merecía porque sus rasgos estaban cincelados. El gran perfil. Creo que quizás fuese un poco burlón. Y cuando alguien le preguntaba ¿por qué quiere que se le fotografíe siempre del lado izquierdo?, contestaba, porque mi lado derecho parece un huevo frito. Barrymore incluso tiene inmortalizada su cara en el cemento del famoso teatro chino de Hollywood. No era la primera vez que daba con la cara en la acera. Era una estrella del cine con todas las de la ley. Lo que necesitaba ahora era un nuevo amor. Mientras actuaba en Hollywood, conoció a una joven llamada Dolores Costello. Muy joven, de hecho. Dolores tenía 20 años para ser exacto. John tenía 42 y todavía estaba casado con su segunda mujer. Al principio llevaba carabina porque tenía a sus padres muy preocupados por ese Barrymore casado 2 veces. Después de 2 años cortejándola, John se divorció de su segunda esposa y se casó con Dolores en 1928. El matrimonio fue algo más que lo que esperaba Dolores. Fueron a alta mar a pescar. Y de caza mayor, el oso Kodiak. Jade Barrymore es la nuera de John y la madre de la actriz Drew Barrymore. John le hizo comer parte del corazón del oso cuando estaba embarazada. Quería un hijo y quería que el espíritu del oso Kodiak pasase a él. John y Dolores tuvieron 2 hijos y Barrymore estaba muy enamorado de su mujer. Pero desgraciadamente su primer amor seguía siendo la botella. En el mundo de las películas, se puede ser una estrella leyendo el texto en pizarras colocadas fuera de plano. De hecho, a mediados de 1930, puesto que su memoria se había deteriorado mucho, se vio obligado a hacer esto. Nunca vio ninguna razón para no beber, ni siquiera cuando era obvio que estaba destrozando su carrera. Smart gal. I did that a long time ago. En 1933, su matrimonio con Dolores Costello tocó fondo y estaba convencido de que ella quería que certificasen que era un enfermo mental. Así que prácticamente huyó, abandonó California, volvió a Nueva York afirmando que tenía trabajo en la radio. Sufría alucinaciones, manía persecutoria y paranoia extrema. Creo que este fue el principio de su gran caída. Y menuda caída. En 1930, John Barrymore era un hombre de 48 años considerado todavía un gran actor de Hollywood. Pero debido a la bebida, la memoria de Barrymore estaba dañada. Más tarde se enteraría de que esto es el resultado del síndrome de Korsakoff, un desorden mental provocado por el alcohol. Pero en aquel momento creía que se estaba volviendo loco, por eso, temeroso de que su mujer Dolores le fuese a encerrar, se embarcó en una odisea de 3 años por Europa y la India. Para cuando regresó a los Estados Unidos, el hombre estaba hecho un lío. Finalmente sufrió un colapso. Acabó en un hospital de Nueva York y una aspirante actriz de 19 años llamada Ellen Berry, estudiante de periodismo en Hunter, decidió entrevistarle en la cama del hospital e inmediatamente entablaron amistad. Su madre consiguió que él viviese con la familia en Nueva York mientras se recuperaba. Veamos, una guapa actriz de 19 años se hace amiga de un alcohólico crónico de 53 años y leyenda de la interpretación. No me fío. Incluso John, que no estaba exactamente en su mejor momento, se imaginaba que esta chica tenía un plan,
así que se subió a un tren para Los Ángeles. Elaine no estaba dispuesta a dejar que John se escapase tan fácilmente. Hubo una persecución. Ella le perseguía, recurría a la prensa, daba entrevistas y hablaba por radio suplicándole. Fue a una emisora de radio y se dirigió a John diciéndole: John, ¿por qué estás huyendo de mí? Yo soy tu verdadero amor. No sé si él oiría la emisión o no, pero el resto del país ciertamente sí. Finalmente ella aflojó un poco y una tarde que estaban juntos, él le dijo: señorita Berry, ¿le importaría añadir algo más a su apellido? Barrymore se divorció de su mujer número 3 el 26 de octubre de 1936 y se casó con Elaine 12 días después. La pareja regresó a Nueva York, donde la ambiciosa esposa de 22 años empujó a su marido de 57 de nuevo al escenario. La obra se titulaba My Dear Children, y Elaine insistió en ser parte del reparto. Era la primera vez que Barrymore pisaba un escenario desde su triunfo con Hamlet en el 25. Era una obra terrible, y él a veces estaba en escenas completamente borracho. Una vez incluso vomitó en las candilejas, pero la gente acudía a verle. Hay una fascinación morbosa en la caída de alguien que una vez fue genial. La falta de control de Barrymore también se extendía a su vida fuera del candelero. Como a todo alcohólico mayor, cuando te entran ganas es inmediato. Así que pasó al servicio de señoras y una altiva mujer entró y le vio allí de pie en uno de los retretes. Le dijo: señor, este lugar está reservado para las señoras. Se dio la vuelta con su miembro en la mano y contestó: esto también. Los amigos de John decidieron que su matrimonio con Elaine le estaba arruinando. En 1940 Barrymore fue rescatado de las garras de su mujer por sus compañeros de copas, entre ellos W.C. Fields, su mejor amigo Jim Fowler y el hijo de Fowler, Will. De repente se nos metió en la cabeza que ya había bebido bastante con ella. Por eso fuimos a su casa y le dijimos que habíamos ido a rescatarle. Le pareció estupendo y así fue como la dejó. Barrymore, de 58 años, se divorció de su cuarta esposa en 1940. En sus últimos años, John Barrymore se parodiaba a sí mismo. Cuando, por ejemplo, aparecía en el programa de Rudy Valley e interpretaba a un actor shakespeariano caído y destrozado, se estaba riendo de sí mismo. Gentlemen from the newsreel have informed me that they wish to see the Barrymore protein. That is as much of it as is left. Here goes. What the hell I'm supposed to be looking at, I don't know. Solía llevar a Jack al programa de radio de Rudy Valley. Era lo único que podía hacer entonces, porque su memoria estaba muy dañada, y en la radio puedes leer el guión. Le daba un baño. Era como meter a un gato salvaje en la bañera. Bueno, el caso es que le metimos en el baño y dijo: ¿cuándo hacemos el programa de Valley? Le dije: acabamos de volver de allí. No podía recordarlo. En 1941, la Warner le hizo una prueba a Barrymore, de 59 años, para la comedia El hombre que vino a cenar. Fue un desastre. Betty Davis quería que John Barrymore la protagonizase con ella. Así que le hicieron una prueba y fue patético. Recurrió a todos los gestos, movimiento de ojos y cosas así. Todo lo que se le había asociado como propio. Y por supuesto, no consiguió el papel. En mayo de 1942, Barrymore sufrió un colapso durante un programa de radio y fue ingresado en el hospital. Padecía una serie de males, incluida una cirrosis, pero su ingenio era tan agudo como siempre. Con un sacerdote junto a la cama, John Barrymore confesó que había tenido pensamientos impuros. El cura preguntó: ¿sobre qué? John dirigió la mirada sobre una enfermera poco atractiva que estaba en la habitación. Era su sentido del humor hasta el final macabro y espontáneo. Su íntimo amigo, el artista John Decker, hizo un boceto de su último día. Cuando Decker acabó el dibujo, John dijo: mami, mami, que era su abuela. John Barrymore murió el 29 de mayo de 1942. Tenía 60 años.
Cuando Harpo Marx supo de la muerte de Barrymore dijo, la muerte de un gran hombre es algo trágico y doblemente trágico es que la grandeza muera antes que el hombre. ¡Qué gran verdad! Los amigos de John se llevaron el cuerpo y le convirtieron en el centro de su fiesta de despedida. Tenemos la sensación de que John estaría orgulloso de sus amigos. Soy A.J. Benza y acompáñenme la próxima vez que demos una vuelta por el lado oscuro del Paseo de la Fama de Hollywood.